Alemania saca cuentas de un atropello múltiple en la ciudad de Mannheim, en el estado de Baden-Württemberg. La policía informó de al menos 2 muertos y varios heridos y trabaja sobre la hipótesis del suceso que no tiene un trasfondo político. Alemania se encuentra en plena época de carnavales y las autoridades habían reforzado las medidas de seguridad en varias ciudades. Soy Jenny Pérez, Merlín para Deutsche Welle. Destacamos. Al menos 2 personas murieron y varios resultaron heridos en un atropello masivo en la ciudad alemana de Mannheim. La policía detuvo a un sospechoso que, según se comunicó, tendría un expediente psiquiátrico. La cumbre europea sobre Ucrania en Londres concluye con promesas de apoyo europeo a Ucrania y un aumento del gasto militar. Volodymyr Zelensky afirmó que desea la paz duradera lo antes posible, pero con garantías de seguridad para Ucrania. Y a días de la desastrosa reunión de Zelensky y Trump en el despacho Oval, Trump critica a Europa. Hemos dado a Ucrania mucho más que Europa y Europa debió haber dado más, dijo Trump al ser consultado sobre el plan de paz para Ucrania. Tenemos el análisis. La policía alemana confirmó que al menos 2 personas murieron y más de una decena resultaron heridas en un atropello masivo este lunes en la ciudad de Mannheim, en el suroeste del país. Las autoridades detuvieron a un ciudadano alemán de 40 años y pidieron a la población que evite los desplazamientos por el centro de la ciudad. El suceso se produce en plena temporada de carnaval, cuando una multitud de personas se reúnen para festejar en las calles durante los desfiles. Según el Ministerio del Interior de Alemania, el conductor habría utilizado el auto como un arma, pero no hay indicios de que el hecho tuviera un trasfondo extremista o religioso. Es una tragedia que ha teñido de luto el carnaval de Mannheim. Estas imágenes de una cámara de seguridad muestran un auto circulando a alta velocidad, momentos antes de arrollar a varios peatones. Había mucho tráfico y me preguntaba qué estaba pasando. Avancé un poco más hacia el centro y de repente vi muchos autos de policía. Me impresionó mucho lo que vi. De repente escuché disparos y mucha gente empezó a correr en mi dirección. Yo no sabía qué estaba pasando. Me enteré de lo sucedido en cuanto ocurrió porque mi madre estaba en una tienda en el centro y escuchó el caos. Si hubiera estado allí 20 minutos antes, podría haber pasado por la misma calle donde ocurrió el accidente. Aún estoy en shock. Muchos se habían congregado en el centro de la ciudad con motivo de las celebraciones del carnaval. Testigos aseguran haber visto al conductor embistiendo contra una multitud en la zona peatonal de Paradeplatz. La policía detuvo al conductor. Se trata de un alemán de 40 años. Por el momento creemos que no hubo motivaciones políticas para lo ocurrido hoy y que el sospechoso actuó solo. La ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, se desplazó hasta Mannheim, donde condenó lo ocurrido. Lo que ocurrió fue terrible, horrendo. Sucedió a plena luz del día, durante la hora del almuerzo, cuando muchas personas estaban en la calle, en una zona peatonal. Es un acto indescriptiblemente horrible. Siguen sin aclararse los motivos del atropello, pero según las autoridades, el conductor sufre un trastorno psicológico. Y el periodista José David Navarro tiene las novedades desde la ciudad de Mannheim. José, la ministra del Interior de Alemania aseguraba que no hay indicios de un trasfondo por religioso o político. Cuéntanos, por favor, qué más se sabe del atacante. Hola Jenny, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, las alarmas saltaban aquí en Alemania hoy, dado los antecedentes. Algunos precisamente de los últimos ataques que hemos vivido aquí en Alemania han sido utilizando el coche como arma, también en atropellos masivos como en Múnich o en Magdeburgo. Pero como adelantabais, la policía alemana se centra más en la investigación en la posible enfermedad mental del conductor y de momento parece alejarse de la posibilidad de que el ataque tuviese un trasfondo político o terrorista. De hecho, según las últimas informaciones, el conductor tenía antecedentes policiales, pero no de la gravedad, Jenny, de lo que hemos visto hoy aquí en Mannheim. La investigación, en cualquier caso, continúa. Hay una decena de heridos y, al parecer, el conductor también está detenido, pero está también en el hospital.
José, este atropello, decíamos, coincide con las fiestas de los carnavales realizadas bajo un amplio operativo de seguridad aquí en Alemania, tras las series de ataques de los últimos meses que mencionabas. ¿Qué consecuencia podría tener esto para las celebraciones? ¿Se han conocido de nuevas medidas, por ejemplo? Jenny, pues de momento la policía descarta la vinculación entre las celebraciones del carnaval y el atropello masivo, pero hay que decir que ha ocurrido por suerte el lunes, podríamos decirlo de alguna forma, porque justo ayer aquí en Mannheim se celebraba el carnaval con un pasacalles, había y hay montado todo un mercado y diferentes puestos que se han cancelado. Hay otras ciudades, Jenny, aquí en Alemania que han decidido, para mostrar sus condolencias y también como medida de seguridad, suspender los carnavales. Las autoridades aquí en Mannheim hablan de que intentan proteger a los ciudadanos, pero no pueden convertir, decía el ministro de Interior de Baden-Württemberg, el centro de las ciudades alemanas en fortalezas. José David Navarro, muchas gracias, en Mannheim. En otras noticias, Israel registró este lunes su primer atentado mortal desde el inicio de la tregua con el grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza, que entró en vigor el 19 de enero pasado, tras 15 meses de una devastadora guerra y que ahora parece tambalearse. El ataque ocurrido en una estación de autobuses y trenes fue cometido por un druso israelí de 20 años que mató a una persona e hirió a otras 4, entre ellas a un menor de edad, en la ciudad de Haifa. Hamas calificó el ataque de operación heroica, aunque no lo reivindicó. Los drusos israelíes son una comunidad de origen sirio que reside mayoritariamente en los altos del Golán, territorio ganado por Israel desde la guerra del año 1967. Reino Unido y Francia acordaron este lunes elaborar un plan de paz para Ucrania tras una cumbre en Londres a la que asistió también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La propuesta reafirma el compromiso europeo de seguir apoyando a Ucrania a la vez que busca trabajar junto a Estados Unidos. Según declaró el primer ministro británico Keir Starmer, Europa asume la mayor parte del esfuerzo bélico e instó a sus homólogos del continente a reforzar sus fronteras y a respaldar a Ucrania. El resto de líderes también debatió sobre el aumento del gasto en defensa en sus propios países ante la preocupación de que Estados Unidos pueda retirar su apoyo a Ucrania e incluso abandonar la OTAN. Europa y el dilema de la propia seguridad a partir de Ucrania. Lo discutimos desde Estocolmo con el doctor Kevin Casas Zamora, quien es secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA por sus siglas. Señor Casas Zamora, sea usted muy bienvenido. Y en honor al tiempo comienzo preguntándole una primera cumbre, pero aún no hay una propuesta concreta europea de alto el fuego con garantías de seguridad para Ucrania incluidas, como quiere Zelensky, una contrapropuesta que debe ser presentada al gobierno de Donald Trump. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación, esto que estamos viendo? Bueno, yo creo que en algún sentido es esperable porque para Europa proveer esas garantías de seguridad sin el apoyo explícito de Estados Unidos es enormemente difícil, tomando en cuenta que toda la estructura de seguridad en Europa durante los últimos 80 años prácticamente ha dependido de la participación activa de Estados Unidos, y eso es justamente lo que en este momento está en cuestión. Entonces, en ausencia de ese compromiso explícito, es muy difícil para Europa, no imposible, pero es muy difícil para Europa proveer esas garantías de seguridad. ¿Y cómo ve usted este giro del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando ante la mirada de muchos analistas e intelectuales, el presidente de Estados Unidos no solo pulveriza las ejemplares relaciones transatlánticas históricas además, sino que también asume derechamente, según la crítica, la narrativa del presidente Vladimir Putin? Mire, es muy desconcertante, debo decir, porque realmente esa estructura, no solo con respecto a Europa, sino con respecto a todo el sistema internacional que, para todo efecto práctico, creó Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, es una, no la única, pero es una de las razones por las cuales Estados Unidos ha sido el actor geopolítico más importante en el mundo durante los últimos 80 años. Dinamitar eso es, cuando menos, sorprendente y generador de mucha perplejidad. Yo no quisiera comentar sobre las posibles motivaciones del presidente Trump
en su decisión de ponerse aparentemente tan cerca de las posiciones expresadas por el gobierno de Vladimir Putin, pero debo decir que el aparente escepticismo que manifiesta en sus relaciones con Europa significa un giro de 180 grados en lo que ha sido una de las claves, debo decir, en lo que tiene que ver con lo que hago yo, una de las claves que ha permitido la expansión global de la democracia. Si la Alianza Occidental se fractura, eso se vuelve mucho más complejo yendo hacia adelante. Kevin Casas Zamoras, director general de la IDEA, muchas gracias. Encantado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Estados Unidos no va a tolerar por mucho más tiempo las posiciones del mandatario ucraniano con respecto a un acuerdo de paz con Rusia. Ello en alusión a las declaraciones del domingo por parte de Volodymyr Zelensky, quien advertía que un acuerdo con Rusia sigue estando muy lejos. El presidente de Estados Unidos calificó estas palabras como las peores declaraciones que podría haber hecho Zelensky. Sin embargo, recordemos que hoy Zelensky aseguraba algo distinto, aseguraba que quiere una paz duradera cuanto antes para Ucrania, pero matizando que necesita y quiere garantías de seguridad para su país. Vamos a escuchar los descargos de Donald Trump al respecto. Creo que Zelensky debería estar más agradecido porque este país ha estado con ellos en las buenas y las malas. Les hemos dado mucho más que Europa y Europa debería haber dado más que nosotros, porque, como ustedes saben, es su frontera. Ucrania es como la valla de la frontera, es muy importante para Europa. Y no estoy criticando a Europa, estoy diciendo que fueron más inteligentes que Joe Biden, porque Biden no tenía idea, simplemente dio dinero a raudales y Europa debería haber sido capaz de gastar como nosotros. Y mucho de qué hablar lo hacemos con José Díaz Briceño, periodista de Deutsche Welle, con más detalles en Washington. José, en primer lugar, ¿se hizo la reunión? ¿Se hará esa reunión? ¿Y qué se sabe de la decisión? ¿Seguirá enviando a Estados Unidos más armas a Ucrania con todo lo que está sucediendo? Así es, el total de ayuda bilateral por parte de Estados Unidos a Ucrania suma más de 160.000 millones de dólares, esto desde el inicio de la invasión rusa en 2022, y hoy mismo, de acuerdo con al menos dos medios estadounidenses, The New York Times y Axios, estaría teniendo reunión con justamente sus asesores más cercanos esta tarde en la Casa Blanca. De acuerdo con estos medios, estos asesores que estarían presentes en la reunión serían el secretario de Estado Marco Rubio, su asesor de Seguridad Nacional Michael Waltz, así como el propio vicepresidente J.D. Vance, que ha sido, pues como vimos el viernes aquí en la Casa Blanca, uno de los instigadores más fuertes para cuestionar la posición de Ucrania en el actual conflicto. Y por último, la última persona que estaría presente sería el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, sobre exactamente lo que podría discutirse y salir de la reunión. No es claro, y sin embargo hay que decir que hay un extremo malestar aquí en la Casa Blanca todavía por la reunión del viernes, asegurando que, de acuerdo con la cadena Fox News, el presidente Zelensky tendría que salir a pues disculparse en cámara sobre lo que ellos consideran fue un comportamiento erróneo. José, hablemos por favor de ese enorme terremoto político que ya mencionas, eso que sucedió tras la reprimenda de Donald Trump y de sus ministros, aquella que dieron al presidente de Ucrania en el despacho Oval. Bueno, los demócratas dicen que así Trump se alinea con Putin, pero ¿hay desacuerdos dentro del Partido Republicano? Aquí en Washington se considera ya, de acuerdo con distintos asesores y expertos en política exterior, que lo que ocurrió el viernes es una ruptura. Está por verse exactamente de qué tan grande es la grieta que divide a Estados Unidos y a Ucrania y a sus aliados europeos. Y sin embargo, sí hay algunas voces dentro del Partido Republicano que han salido de manera pues disidente a la posición compartida por el presidente Trump. En específico, estamos
Estamos hablando de los senadores de Luisiana, el señor John Cassidy, así como John Curtis, también senador por Utah, y la senadora por Alaska, la señora Murkowski, quien dijo en un mensaje en la red social X que estaba enferma en el estómago, por lo que ella considera es un alineamiento con el presidente Putin en torno a la guerra en Ucrania, y justamente llaman a una reconsideración de los aliados más cercanos. Y sin embargo, hay que decir, el secretario de Estado Rubio había sido uno de los halcones más duros en contra de Putin y ahora está favoreciendo la posición de acercamiento impulsada por el presidente Trump. ¿Cómo ha cambiado todo? José Díaz Briceño, muchas gracias allá en Washington. Y como si fuera poco, guerra de aranceles. Mi colega Rosa Casals, bienvenida. En el ámbito económico, Trump sigue empeñado en la imposición de aranceles. Jenny, el presidente de Estados Unidos ha confirmado que los aranceles a México y Canadá empezarán a aplicarse este martes y ha dicho que no hay margen para negociar. Los aranceles serán del 25% para la mayoría de los productos, salvo para el petróleo y gas canadienses, a los que se les aplicará un 10%. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha pedido serenidad y paciencia, y Canadá ha calificado de amenaza existencial las tarifas aduaneras y ha anunciado represalias comerciales. Asimismo, Trump ha anunciado un arancel adicional del 10% sobre las importaciones de China, que se suma al 10% que entró en vigor a principios de febrero, y ha asegurado estar abierto a firmar un acuerdo de libre comercio con Argentina. Donald Trump ratifica pues su intención de imponer aranceles a México y Canadá, asunto que analizamos con nuestra compañera en Nueva York. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en el peor escenario. ¿Qué consecuencias tendrá la aplicación de estas tarifas? Sí, Rosa, muy mal escenario para tres países integrados comercialmente desde hace décadas con un tratado de libre comercio que el propio Trump renegoció en su primer mandato. México era hasta hace poco la meca del nearshoring para Estados Unidos, el lugar de reindustrialización global para este área del mundo. Ahora las cosas han cambiado y las consecuencias llegan para un movimiento de mercancía valorado en 1,5 billones de dólares. Exportaciones que representan para Canadá el 21% de su PIB y para México el 32%, según un informe reciente de JP Morgan. Las estimaciones apuntan a que en los próximos 5 años tanto México como Canadá tengan fuertes rebajas en su PIB y un repunte de la inflación. Canadá ya ha anunciado represalias y China, cuyas exportaciones se encarecen hasta el 20%, también lo hará. México todavía no ha dado detalles. La industria automotriz va a ser la más perjudicada por esta acción por la fuerte integración tanto de ensambladoras como de la industria de autopartes. Para fabricar solamente un solo auto hay muchas autopartes que están cambiando de frontera más de 7 y 8 veces. Se teme una subida en el precio de los autos de un mínimo de $3.000, quizás hasta 12.000, y una fuerte presión en los márgenes empresariales. Esas son cifras muy elevadas. Ana, Wall Street ha reaccionado con fuertes desplomes a la confirmación de aranceles de Trump. ¿Se teme un repunte de la inflación? Sí, hoy se ha registrado el mayor desplome del año y como continuación a las caídas de febrero, el S&P 500 ha dejado un 1,8% y el Nasdaq un 2,6%. Incluso Bitcoin, que ha estado ocupada por los planes de una cripto reserva, se ha desinflado un 9%. Se teme en Estados Unidos un repunte de la inflación que va a depender mucho de las variaciones de las tasas de cambio y un impacto en el consumo, ya que quienes pagan los aranceles son los consumidores, tanto finales como los intermediarios. Los productos importados son menos competitivos, pero el dinero inicialmente sale del bolsillo de los estadounidenses, que van a pagar más por su alimentación, por sus autos, por su electricidad, por las inversiones en capital. Y también se espera un impacto negativo en el PIB de Estados Unidos, un país en el que el sector industrial ya está en esta inflación. Desde el Wall Street Journal se advierte que ya se le han advertido al presidente Trump. Un escenario catastrófico, vaya. Ana, muchísimas gracias por estas informaciones desde Nueva York. Gracias. Pues así están las cosas allá en Estados Unidos, como ves, Jenny. Muchas gracias, Rosa. Están pasando cosas también en Chile.
donde hasta allá se ha trasladado el presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier, visita este país y lo hace este martes. Y uno de los temas, naturalmente, de la agenda son, como no, esos avances en el sitio de memoria para el ex enclave alemán Colonia Dignidad, hoy conocida además como Villa Baviera. El gobierno chileno presentó este día un plan para ampliar la expropiación de los terrenos del ex enclave alemán. En total serán expropiadas 116,8 hectáreas del área declarada monumento histórico en el año 2016. Específicamente un espacio que comprende inmuebles y lugares vinculados a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Entre los sitios que serán expropiados se encuentra la casa de Paul Schaeffer, el líder pederasta de la secta que durante décadas sometió a trabajos forzados, a manipulación mental y abuso sexual a docenas de niños y adultos. Se estima que más de 100 opositores a la dictadura de Augusto Pinochet fueron asesinados también en ese recinto. El gobierno chileno quiere más terrenos para el sitio de memoria del ex enclave alemán. Tenemos desde Santiago de Chile el analista Mauricio Bustamante para hablar de esta situación. Mauricio, muchos saludos y bienvenido. El proceso de expropiación inicia una nueva etapa mientras los excolonos piden ser escuchados. ¿Qué más se sabe de ese plan y por qué genera resistencias? Jenny, ¿cómo estás? Bueno, recordemos, esta es una historia que tiene casi más de 60 años. Esto comenzó a comienzos de los años 60, cuando llegan desde Alemania el predicador Paul Schaeffer, un ex suboficial nazi, junto a un grupo de personas y se instalan unos 300 kilómetros al sur de Santiago, la capital, en este enclave que en algún momento llegó a tener 17.000 hectáreas. Hoy la ex Colonia Dignidad tiene 116 hectáreas y de ellas se van a expropiar solo una parte, ¿no? Una parte que corresponde a aquellos edificios donde a partir del año 73, durante la dictadura chilena, se vulneraron los derechos humanos. Esto lo había anunciado el presidente Boric en el mensaje ante el Congreso hace algunos meses. Es parte de una colaboración con el gobierno alemán para recuperar estos terrenos donde se vulneraron los derechos humanos como un espacio de memoria, y coincide justamente con la visita del presidente Steinmeier a Chile este anuncio que hacen este día lunes los ministros de Justicia y de Vivienda acá en el país. Claro, Mauricio, presidente federal alemán Steinmeier visita hoy Chile, lo acabas de decir, y hay una serie de reparaciones que los distintos grupos de víctimas siguen reclamando a los estados alemán y chileno. ¿Qué se espera ya en Chile concretamente de la visita del presidente federal alemán? Bueno, el presidente se va a reunir con familiares de las víctimas de tortura y de desaparición cometidos en los años 70 y 80 en la ex Colonia Dignidad, ante el reclamo de descendientes de los ex colonos. Hay todavía una disputa respecto de cuánto dinero se va a pagar por esta expropiación. Los descendientes de los colonos no están conformes, incluso han reclamado a las autoridades por dónde van a vivir ellos, qué van a hacer ellos de aquí en adelante si les quitan sus casas. Recordemos que entre los lugares expropiados está la casa de Schaeffer, o lo que fue la casa de Schaeffer. Se cumplen justamente este mes 20 años de su captura. Él falleció posteriormente, pero también el hospital y algunos terrenos que hoy día son parte de las viviendas de los antiguos colonos. Vamos a ver cómo transcurre esta visita y este encuentro entre el presidente alemán y los familiares de personas que murieron en estos terrenos ante el reclamo de aquellas personas que siguen habitando y que mantienen este lugar como un negocio, y que reclaman también que esos dineros tampoco les van a llegar a ellos, sino que a los descendientes de los antiguos jerarcas. Mauricio Bustamante, como siempre, un gusto hablar contigo. Muchas gracias en Santiago. A ustedes. Y cambiamos totalmente de tono y de asunto. Claro, esta es época de carnavales y en nuestras distintas ediciones de noticias hemos ido haciendo un repaso de algunos de ellos. Alemania, Brasil, pero ahora también es el turno de Bolivia, donde uno de los momentos más importantes del carnaval es la entrada folclórica de Oruro, así se llama. Declarada obra maestra y patrimonio de la humanidad, allí se mezclan las tradiciones bolivianas con la religiosidad católica y se hace gala de la diversidad. El Carnaval de Oruro es una explosión de cultura y tradición. Entre sus miles de bailarines destaca la participación de los Guapuris Galán, un colectivo LGTBQ+, que aporta color y diversidad. Por los Guapuris Galán, que somos activistas de los derechos humanos, por la diversidad sexual. Hay un espacio que a veces puede ser un poco conservador, nos sentimos la verdad muy queridos. David Aruquipa, activista por los derechos humanos, recuerda las sociedades conservadoras y machistas del siglo XX que no permitían que las mujeres participaran de las fiestas populares.
porque en esa época donde la discriminación hacia las mujeres obviamente hacía que ellas deban ser santas y ser dueñas de su hogar, el espacio privado, ¿no? Entonces, y el espacio público era la fiesta. Entonces, en el espacio público, ¿quiénes estaban? Los hombres. La lucha por la inclusión se remonta a los años 70, con las sensuales chinas morenas interpretadas por hombres como Carlos Espinosa. Ahí es donde Carlos Espinosa, con la representación ya de la china morena, que inicialmente hace como una adaptación del personaje que estos varones interpretaban históricamente, hace pero mucho más femenino. Tenía que ser una marica que desafíe a las normas del poder de ese momento. La china morena es un personaje tradicional de la danza de la morenada. Las hermanas trans, travestis, vienen aquí vestidas de china morena con mucho orgullo. Ya aceptan que la comunidad participe de estos carnavales, los quieren demasiado, nos aplauden. La vestimenta del guapuri destaca por sus tacones de 30 centímetros y una máscara de yeso con 3 rostros. Una chaquetilla bordada con piedras e hilos dorados complementa el balanceo característico del cuerpo durante la danza. El guapuri usaba originalmente una máscara, ¿no? Y nosotros ahora la utilizamos como parte del implemento. Usa una rueca, que la rueca es el Capu Guaraguara también, que es una constelación andina de la rueca de estrellas. Por eso Capu es rueca y Guaraguara estrellas, ¿no? Entonces el Capu Guaraguara, que es una constelación andina que tiene mucho sentido porque está conectado con la fertilidad, está conectado con los ciclos agrícolas. Son 24 años que peregrinan en la entrada religiosa. Reciben aplausos, ovaciones y abrazos a cada paso durante el recorrido hasta llegar al santuario de la Virgen del Socavón. Lo hacen con una emoción y lo hacen ver la fraternidad, lo hacen ver muy hermosa. Todos somos iguales ante Dios y pues si estas personas, ya sean trans, bisexuales, lesbianas, gay, participan porque también tienen ese sentimiento y esa fe. Un esfuerzo, un sacrificio, una ofrenda hacia la Virgen del Socavón. Luego de 6 horas de baile por calles de Oruro en Bolivia, llegan de rodillas a los pies de la Virgen como signo de respeto, agradeciendo y elevando plegarias de protección de sus derechos. Al finalizar, el Papa Francisco, hospitalizado desde hace 18 días en el Gemelli de Roma por una doble neumonía, sufrió este lunes 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda, informó el Vaticano. Según la última actualización médica detallada, también sufrió un broncoespasmo similar a un ataque de asma. Para ayudarle a respirar, el pontífice tuvo que retomar esta tarde la ventilación mecánica no invasiva que suministra oxígeno a través de una mascarilla. Así nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.